Hola, un placer saludarles. Bienvenidos al año escolar 2020-2021 y por supuesto, bienvenido a segundo año. En segundo año nosotros vamos a continuar igual, con arte y patrimonio, ¿ok? Pero ya esta vez con un poquito más de historia, relacionándola con la historia, con las producciones artísticas de los pueblos originarios, con los indígenas, con las altas culturas y con las altas civilizaciones, pues que hicieron aquellas grandes proyectos culturales en la parte de la escultura, arquitectura, pintura. Aquí vamos a ir poco a poco viendo esa relación, esos elementos importantes que están dentro de lo que es la cultura universal. Muy bien, hoy vamos a ver las manifestaciones artísticas de los pueblos originarios. Los pueblos originarios son los pueblos indígenas, los pueblos, nuestros aborígenes, nuestros primeros aborígenes que llegaron aquí a Venezuela, que se fueron conformando a través de una cultura, de unas creencias, de unas costumbres, y que a través de todos esos elementos conformaron a hacer y conformar un arte que es muy valioso para ellos, para sus creencias, para su cosmovisión. ¿Okay? Yo quería comenzar esta primera clase, por lo general siempre, a veces en arte y patrimonio de segundo año, siempre comenzamos con las manifestaciones artísticas de los pueblos europeos, por ejemplo con Grecia, Mesopotamia, Fenicia, Roma. Quiero comenzar esta primera clase de arte y patrimonio, pero comenzando con los pueblos originarios, con nuestros pueblos originarios aquí en Venezuela y con los pueblos originarios de lo que fue Centroamérica y el Caribe, ¿okay? Donde ellos también se les va a dar una gran importancia en cuanto a lo que fue su arte y su costumbre y su cultura. Y quiero hacer énfasis en esto porque por lo general a veces cuando estamos hablando de los pueblos de Europa, da la impresión de que fueron primero ellos los que estuvieron conformando prácticamente el mundo, pues. Y esto fue lo primero que se dio, la cultura europea. Pero vamos a reflejar primero la cultura nuestra, la cultura de Venezuela, la cultura de América, de Centroamérica, para ver de que sí existían, antes de que llegaran los españoles, la colonización, sí existían pueblos, ¿verdad?, que estaban haciendo algo por el arte, que sí estaban produciendo, que sí tenían sus costumbres y que sí tenían sus creencias. En este sentido, nosotros vamos a reflejar un poco, ¿okay?, ese quehacer de esos pueblos originarios, que sí hicieron algo por la cultura, ¿okay? Entonces, fíjate, aquí tenemos la producción artística a través del tiempo, ¿okay? En este esquema yo quiero reflejar más o menos que en la prehistoria también estaba el arte, ¿okay? También se dio el arte, también se dio una cultura, ¿okay? En aquel tiempo, quizás cuando estamos hablando de la prehistoria, no hubo una manifestación escrita donde se dio a conocer a través de la escritura, la redundancia, esos hechos. Simplemente quedaron en el tiempo esas esculturas, ¿okay?, y que sí fueron reflejadas a través de unos pueblos. Por ejemplo, aquí tenemos, la edad de piedra existió, ¿okay?, y con la piedra se formó diferentes objetos, ¿okay?, de aquellos primeros pobladores, de aquellos primeros seres humanos que conformaron el planeta Tierra. Entonces, ellos le dieron forma a lo que fue la piedra, le dieron una belleza para ellos mismos, para su creencia, ¿okay? Posteriormente viene lo que es la edad de los metales. El hierro fue utilizado también para hacer moldeado, para hacer figuras, para hacer diferentes tipos de objetos. Eso es arte, ¿okay? Y cuando estamos hablando de arte, estamos hablando de todo lo que hace el hombre en cuanto a su habilidad. ¿Qué hace, por ejemplo, el hombre con un pedazo de hierro? Bueno, transformarlo, crearlo, darle una forma para convertirlo en un objeto. Eso es arte, eso es artística. ¿Okay? Posteriormente pasamos a lo que fue otro nivel de lo que es la protohistoria. Cuando estamos hablando de la protohistoria, estamos hablando de un nivel más avanzado de lo que fue la prehistoria. ¿Okay? Entonces, estos pueblos, lo que fue Egipto, Mesopotamia y los preamericanos, que fueron los primeros seres aborígenes, pues, que llegaron aquí en Venezuela, que se formaron, ¿okay?
Ellos también tenían su cultura. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, que eso lo vamos a ver más adelante en una clase dedicada a lo que es el antiguo Egipto, Mesopotamia y por supuesto lo que son las preamericanas, que son los aztecas, los mayas y los incas. Ellos estaban en un nivel un poco más avanzado que lo que estaban en el nivel de la prehistoria. Luego pasamos a lo que es la historia, como sí, donde ya está todo reflejado a través de la escritura, y vamos a conseguir la antigua Grecia, donde también hubo grandes eventos culturales, ¿verdad? Aquellos grandes palacios con columnas de lo que fue la columna jónica, dórica, eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Y también tenemos lo que fue el feudalismo, que fue la época del medioevo, en el siglo XV, donde también se dieron grandes construcciones artísticas, arquitectura, escultura. Luego vino la modernidad, y donde ya se comenzó a plasmar un poco más el avance del arte y lo que es la parte contemporánea, la edad contemporánea. Estas cuatro, por ejemplo, culturas, las vamos a ir a ver más adelante con otros próximos videos para que puedan ver en sí cuál fue su escultura y cuál fue su arquitectura y la belleza que ellos imprimieron en ese tipo de arte. Por lo pronto nos vamos a centrar en lo que es la cultura de los pueblos originarios, nuestros aborígenes, que también ellos plasmaron a través de lo que fue su grande, podemos decir, arquitectura, escultura, pintura, la pintura rupestre, cuando utilizaban las cuevas y comenzaron a plasmar todo lo que ellos observaban. Eso para ellos era algo sagrado, algo que para ellos mismos se respetaba. Sin embargo, vino lo que fue la época de la colonización, en la época de Cristóbal Colón, y todo ese arte fue desaparecido. Sin tomar en cuenta y sin considerar que estas personas, estos aborígenes, hacían eso por sus creencias y por sus costumbres. Recuerden que cuando llega Cristóbal Colón a nuestras tierras, vienen con otras ideas, con otras formas, con otras creencias, y ellos pensaban de que esas esculturas, que elementos eran prácticamente en contra de Dios. Pensaban de que eran elementos o esculturas que iban en contra de las creencias de Dios. Y bueno, muchas de ellas fueron destruidas, algunas fueron protegidas por ellos mismos, y cuidadas al punto de que en algunas ciudades aquí de nuestro territorio todavía permanecen algunas esculturas y objetos de nuestros indígenas y de nuestros aborígenes. Bien. Vamos a visualizar aquí en el mapa de Venezuela, donde en nuestro territorio fue abordado también por varios pueblos indígenas, sobre todo hacia lo que es la parte del estado Bolívar y Guayana, Amazonas. En esta región de Guayana tenemos la gran cantidad de aborígenes que existen aquí en Venezuela. Ellos dejaron una gran cantidad de objetos y cultura, materiales, para poder plasmarlo en lo que fue su creatividad. Hacia lo que es la costa montaña, lo que es Maracay, Caracas, toda esta área de lo que es la cordillera también hubo asentamientos de indígenas, hacia lo que es el estado Apure, nos vamos hacia Maturín, también conseguimos aborígenes, ¿verdad? Que dejaron todas sus creencias allí. Bien, entonces fíjate, dentro de todo eso, volvemos aquí a lo que es el esquema. Ellos crearon unos tipos de vivienda, pero esos tipos de vivienda fueron de acuerdo a sus creencias y a sus costumbres, y al punto hasta incluso de cómo ellos se relacionaban con el medio ambiente, construían un tipo de vivienda. Eso es arte, Eso es la manera como fueron expresando ellos a través del tiempo su pensamiento y fueron construyendo este tipo de vivienda. Hubo muchos tipos de vivienda para nuestros aborígenes. Aquí tenemos, por ejemplo, el chabono. El chabono es un tipo de vivienda, con forma circular. Fíjate que ya ahí comenzaban a utilizar ellos la manera de cómo a través de una circunferencia podían construir un tipo de vivienda. Este tipo de vivienda lo utilizaban ellos para hacer ceremonias religiosas. Por otra parte tenemos la churuata, que tenían una especie de techo cónico. Fíjate los elementos que están utilizando ellos, techo cónico,
techo a dos aguas, forma rectangular, forma ovalada, forma circular. Y ahí ellos están poniendo en práctica lo que son los elementos de expresión. Los elementos de expresión plástica, que es el punto, que es la línea, ¿ok? Y tenemos la churubata, que tenía forma de techo cónico. Por otra parte también tenían el bohío, que es una forma cuadrada, ¿ok? El bohío estaba hecho también en forma con palma de lo que es el coco, ¿ok? Utilizaban el techo a dos aguas y comenzaban a construir su tipo de vivienda. También tenemos lo que es el palafito, que es un techo a dos aguas, es decir, un techo más o menos que tiene esta forma, ¿ok? Y ellos lo construían en los lagos, ¿ok? Y se sostenían con madera, pero más o menos también lo utilizaban como un tipo de vivienda y practicaban allí también sus creencias religiosas. Por otra parte, también tenemos lo que es la choza. Tenían también una planta rectangular. Las chozas eran utilizadas también, depende el lugar, ¿ok? Aquí en el mapa, por ejemplo, si los indígenas que se encontraban hacia lo que era la parte del estado Mérida, ellos utilizaban un tipo de choza muy diferente al tipo de choza que se podía utilizar en el estado Apure. Ellos, según las condiciones ambientales, realizaban un tipo de vivienda. ¿Okay? En este sentido, simplemente quería reflejar en este esquema toda esa producción artística que tuvieron nuestros aborígenes. ¿Okay? Más adelante vamos a plasmar lo que va a ser la cultura de lo que fue los mayas, los aztecas y los incas. Ya estos tienen otro nivel, ya fueron un poco más avanzados y que pertenecieron a la protohistoria, igual que otras culturas americanas. ¿Okay? Entonces, por ahora lo dejamos aquí hasta este momento. ¿Okay? Más adelante reflejamos otros conocimientos aparte de lo que fue los pueblos originarios. ¿Okay? Entonces, apóyense en otros textos, en internet, en cualquier bibliografía, para que podamos apoyarnos y poder hacer la actividad que nos corresponde. ¿Okay? Por lo pronto, como siempre les digo a los estudiantes, vamos a cuidarnos, ¿ok? Y cuidar a los demás, cuidamos a nuestra familia, protéjanse. El tapaboca, ¿ok? Y por supuesto, protegernos para que estemos por un poco más sanos y salir de esta situación que nos apremia, pues, bastante difícil. Bien, no me resta más que decirle, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.